que hay un miedo a encariñarse también. Me permití empezar a disfrutar de él y empezar a hacer de madre. Y bueno, llegamos a casa Sofía y nos regaló allí 3 semanas. ¿Cómo se fue? Se fue durmiendo, silencioso, en los brazos de su madre y de su padre. Siente el ritmo, escucha mi voz, llamas eternas, Feminine Flames. Bienvenida a Feminine Flames. Hoy te invito a que entres a este salón y escuches una historia conmovedora. Nos acompaña Bea Pulido, una mujer que ha tenido que enfrentar, yo creo que la pérdida más difícil que una mujer puede tener. Nos va a explicar su historia y cómo esta historia ha conseguido transformarla en ayudar a personas que están pasando por situaciones similares, situaciones de duelo. Sin más preámbulos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bea. Gracias por la presentación. Bea, es muy duro perder a cualquier ser querido, amigo, padre, abuelo, pero la pérdida de un hijo debe ser algo muy impactante. Y no hay ninguna situación o ninguna circunstancia en la que sea más fácil que otra, ¿no? La tuya fue por una enfermedad. Digamos que el primer momento en el que puedes sentir ese miedo es en el momento en que te enteras de que tu hijo tiene una enfermedad rara, ¿no? ¿Cómo viviste ese momento? Y explícanos un poco qué tipo de enfermedad tenía. Pues mira, yo el embarazo que tuve fue la verdad que perfecto. Y lo digo porque yo esperaba un niño sano. Entonces, bueno, tuve un parto. La verdad que se complicó al final el parto porque hubo al final una hipoxia, que es como una falta de oxígeno, y eso ya nos trasladó directamente a San Juan de Dios. O sea, yo di a luz en un hospital y por lo que pasó en el parto nos trasladaron a San Juan de Dios. Y bueno, eso ya empiezas que nace tu hijo y no te lo dan, ¿no? O sea, directamente se lo llevan a ver si respira. Bueno, es como un inicio que no te esperas. Y nada, fuimos directos a San Juan de Dios. De hecho, estuvo en un tratamiento para ayudarle con esta hipoxia, porque al final la falta de oxígeno lo que puede hacer es pues, dejar muchos daños cerebrales, y lo que hacen, que es un poco impactante, es ponerlos durante 3 días en como una cunita refrigerada para que la actividad cerebral no se excite, sino que se quede como lo más tranquilo posible. Entonces, bueno... ¿Y cuando dices, perdona, impactante? ¿Por qué es impactante? ¿Como por verlo ahí en una neverita? O sea, sí, porque al final los bebés cuando nacen lo que necesitan es calor, el calor de la madre, lo que muchas veces los ponen en una cunita caliente, pero él directamente lo pusieron en una cuna fría, ¿no? Y al final estaba como dormidito, como aletargado, como... Bueno, te impacta, ¿no? Primer hijo, o sea, yo no tenía hijos antes. Este problema en el parto, directamente San Juan de Dios, no te ponen a tu hijo aquí, es todo como muy... Si ya hay mujeres que no les dan a su hijo porque se van directos a la incubadora o tal, y luego todo está bien, que al final que no te pongan a tu hijo de primeras es algo que ya te queda secuela, pues imagínate si lo tienen 3 días, bueno, que hay gente que está en la incubadora muchísimo tiempo, pero en algo que no conocíamos, ¿sabes? Y nada, pasó esto y al final, al cabo de los días, las semanas, mucho sufrimiento, todo lo de la hipoxia iba saliendo bien. O sea, las pruebas iban saliendo bien, todo estaba bien, pero yo creo, y ahora viéndolo desde otra perspectiva, que los médicos veían que había algo raro que no sabían exactamente qué, porque parecía que todas las pruebas iban saliendo bien, pero Alfonso tenía cosas que no les cuadraban. Entonces, a raíz de ahí, estando pues, en un hospital puntero como San Juan de Dios, le empezaron a hacer pruebas. Y al final le hicieron una prueba genética. Gracias a Dios que una doctora se iluminó para hacerle esa prueba porque no es lo habitual. Y descubrieron que tenía pues, una enfermedad rara, ¿no? Que se llama un CDG, que CDGs hay muchos. Y dentro del CDG él tenía un CDG ALG1, que se llama, que es al final es una enfermedad del sistema metabólico que afecta sobre todo pues, neurológicamente,
La espada de Damocles que nos dijeron era la epilepsia, que a él, por ejemplo, le vino una epilepsia muy temprana, como al mes y poco de vida. Luego tenía el sistema inmune pues muy deprimido, podía coger muchas cosas, le costaba comer. Bueno, al final era que si él hubiese seguido pues más tiempo no se hubiese desarrollado como cualquier otro niño. Y bueno, al final tiene muchas afectaciones esa enfermedad. Es una enfermedad ultra rara. O sea, nosotros cuando lo diagnosticaron estuvimos informándonos y había 50 casos en el mundo diagnosticados. Claro, cuando yo leo, me entero 50 casos en el mundo, dices, ¿cómo puede ser? O sea, ¿por qué? O sea, no lo entiendo. 50 casos y me ha tocado a mí, ¿no? Entonces, ¿Y cuál es la explicación que te dan de el por qué nace esa enfermedad? ¿Qué lleva a que un bebé nazca con esta enfermedad? Pues es una enfermedad genética. Entonces, normalmente lo que pasa con este tipo de enfermedades es que los dos padres tienen como ese gen alterado. Yo tampoco no sé mucho de sanidad, ¿no? Pero un poco lo que me han explicado y con palabras así fáciles de entender, los dos padres tienen ese gen alterado. Entonces, al juntarse, pues puede ser, de hecho hay un 33% de posibilidades que pase. ¿Qué pasa? Que una vez nos hicieron las pruebas genéticas, descubrieron que yo no tenía ese gen alterado y mi marido sí. Que todos tenemos muchísimos genes y al final todos tenemos cositas no alteradas que no es... Pero a mi marido tiene ese gen alterado, pero no le pasa nada. Igual que un celíaco, ¿no? Puede tener, pues eso. Pero en nuestro caso, lo curioso fue eso, que yo no tenía el gen alterado y mi marido sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues fue una mutación de novo, que le llaman, que es algo como pues nuevo que ocurre durante la gestación, que, bueno, pues que pasa eso. Y al final... No hay explicación. No hay explicación. En el fondo, por lo que me estás diciendo, es una cosa que pasa, pero no se sabe realmente el proceso exacto, ¿no? No, o sea, en este tipo de enfermedades los médicos ves que están muy perdidos también. Te transmiten que es una enfermedad grave, las cosas que pueden pasar, pero no sabían exactamente qué le podía pasar porque había niños que les pasaban unas cosas, niños que les pasaban otras. Depende de dónde esté situado ese gen dentro de la cadena genética, puede ser una cosa, puede ser otra. A Alfonso todo le salió muy temprano. O sea, era yo creo que dentro del CDGA, LG1, un caso grave. Porque, es que me emociono, pero porque sí, porque al final se le desarrolló la epilepsia muy prontito. Él falleció que no tenía ni 6 meses, tenía 5 meses y 18 días exactamente. Y al final, pues, bueno, nunca se sabe. O sea, tampoco te dicen que sí que es grave, pero tampoco saben cuánto tiempo va a estar, ¿no? No tienen estimaciones, no es como un cáncer que se pueden equivocar, pero tienen estimaciones, porque hay más gente que lo tiene. Esto es que iban a ciegas. Entonces, ¿cómo vivías el día a día, no? ¿Cómo lo vivías pensando un día más? Lo vivíamos con mucha incertidumbre, muchísima, y lidiar con la incertidumbre yo creo que es de lo más difícil, sobre todo al principio. O sea, nosotros siempre contamos... Al principio siempre teníamos esa esperanza, ¿no? De a ver si hay algo que hacer, seguro que todo está bien, tal. Cuando ya te dan el diagnóstico tan duro, ya hubo un momento que mi marido Javi y yo pues dijimos, bueno, ya no tenemos nada que perder, vamos a informarnos, vamos a mirar por internet, eso que te da tanto miedo, ¿no? Ponerte a mirar por internet. Y ya íbamos viendo que la cosa era grave. Entonces, pues primero ese shock, ese no puede ser, no se habrán equivocado, tal. Y poco a poco, con las semanas, porque claro, yo no tuve más tiempo que 6 meses prácticamente, ¿no? Y considero que hicimos un proceso de aceptación muy rápido. Con las semanas nosotros pues fuimos de alguna manera aceptando, ¿no? Yo me sentía como, pues eso, que cuando esperas un bebé sano y lo que te viene es un bebé con una enfermedad muy grave, pues ese shock al principio, ¿no? Dices, ostras, no lo aceptas, estás como en contra, lo estás negando de alguna manera, ¿no? Y luego a medida que pasó el tiempo, me acuerdo que hubo un día
que hay un miedo a encariñarse también. O sea, hay un miedo que es un miedo totalmente irreal, porque encariñarte ya estás encariñado, porque es tu hijo y ya le quieres y le llevas en la barriga desde hace 9 meses. Pero ese miedo lo que hace es pues, que te proteges. Y al final yo me acuerdo un día que le dije a mi madre, dije, ay mami, no le des tantos besos, no tal, como en plan, no te encariñes. Que yo ahora lo digo y me da esta vergüenza en el sentido de que evidentemente yo estaba en otra fase totalmente diferente. Pero era como, no, y mi madre me dijo, oye, vea, yo voy a hacer lo que quiera, tú haz lo que quieras, ¿no? Es ese instinto de protegerte un poco. Pero luego, no sé si fue ese momento con mi madre o qué, que hice un clic. Los dos hicimos un clic, cada uno en su momento, pero bueno, más o menos conjuntamente. Y eso es lo que más nos ayudó, la aceptación, ¿no? El aceptar, vale. O sea, nos acordamos mucho de una frase que nos dijo un señor de San Juan de Dios, que nos dijo, vosotros queréis mucho a Alfonso, pero no queréis a su enfermedad. Pero claro, no podemos separar una cosa de la otra. Y cuando aceptas eso, cuando aceptas, vale, mi hijo es así, tiene esta enfermedad, me permití empezar a disfrutar de él y empezar a hacer de madre. Porque no había podido hacer de madre, porque estaba entre diagnóstico y diagnóstico, hospital arriba, hospital abajo, era un agobio. Y entonces desde ahí, pues cambió y pudimos empezar a pues, generar recuerdos. Hicimos un montón de cosas. Es que yo miro atrás y pienso, ostras, si gente con un bebé sano no hace ni la mitad de cosas que hicimos con Alfonso, ¿no? Supongo que había también inconscientemente esas ganas de aprovechar el tiempo porque no sabíamos cuánto tiempo. ¿Y cuándo fue ese momento de aceptación que hiciste el clic? ¿Cuántos meses tenía él aproximadamente? Yo creo que fue en octubre más o menos, porque nosotros estábamos en San Juan de Dios, estuvimos ingresados casi un mes, luego nos fuimos para casa y luego nos pasaron a la unidad de paliativos y crónicos de San Juan de Dios y ahí estuvimos un tiempo ingresados en Casa Sofía, que luego si eso te cuento un poco lo que es, pero bueno, es como una unidad de San Juan de Dios para enfermos crónicos o paliativos. Y nos hicieron un primer ingreso que fue en octubre. Entonces, Alfonso nació en julio, pues agosto, septiembre, octubre, debía tener unos 3 meses. O sea, que digamos que de alguna manera estuviste 3 meses disfrutando de él, ¿no? Sí, pero luego, ahora me haces pensar que digo, ostras, yo veo fotos y antes de este clic, ¿no? Veo fotos feliz con él, ¿no? Haciendo como fotos que nos hacíamos los tres o que digo, ostras, pero si estaba fatal y estas fotos, mira cómo realmente también estabas, bueno, pues disfrutando de él, dándole amor, evidentemente, aunque tenías esa sensación de no entiendo lo que está pasando. Claro, me imagino que el día tiene muchas horas, ¿no? Entonces habrá momentos en los que estás allí dándole vueltas a la cabeza, Sí. incertidumbre, pero supongo que hay momentos que estás allí cuidándolo y es que no puedes evitar, ¿no? Ese cariño de madre, esa pasión, ¿no? Que tienes, tanto sea el primero o el segundo, tener un bebé entre tus manos que tú de tu propia carne es impresionante. Y un amor tan incondicional como hacia tu hijo y luego hacia tu hijo que está enfermo, ¿no? Que no esperas, o sea, con un hijo no esperas nada a cambio, evidentemente, pero bueno, que realmente no esperas nada, que le acompañas en su camino, que sabes que será corto, es muy heavy. Es un amor diferente. Con mayúsculas, ¿no? Sí. Wow, yo creo que seguro que has crecido muchísimo, ¿no? Con todo este proceso. Sí. El momento en el que él se fue, estaba ya esperado, o sea, ya veías venir, ¿lo veías venir que estaba peor o fue de un día para otro que se fue? No, sabíamos que estaba peor porque justamente nosotros teníamos claro que si se ponía peor, o sea, teníamos un equipo de médicos que venía a casa una vez a la semana, más o menos 2 veces, les teníamos contacto directo en el teléfono por cualquier cosa que fuese pasando, pero sabíamos que cuando le viésemos un poquito peor queríamos ir a Casa Sofía, justo lo que te contaba, a vivir allí el final de vida. Además que justo nosotros nos estábamos mudando, fue una época, estábamos en casa de mi madre, bueno, queríamos estar en nuestro espacio. Y entonces hubo un día que le vimos peor, llamamos a este equipo médico
Y vino y nos dijo pues que sí, que le veían flojito justito y que podíamos ir si queríamos a Casa Sofía. De hecho, ese día nosotros pensábamos que, bueno, que no iba a estar mucho con nosotros, que iba a estar, no sé, un día, 2 días, pocos días, por cómo le veíamos, tampoco sabíamos. Y bueno, llegamos a Casa Sofía y nos regaló allí 3 semanas, que siempre lo decimos, para nosotros fueron 3 semanas durísimas, pero 3 semanas muy bonitas también, ¿no? Que le pudimos acompañar, estuvimos los 3, íbamos recibiendo visitas de familia, amigos, pero fue un momento muy nuestro de generar recuerdos, de podíamos salir de ahí, ¿no? Porque lo bueno es que es como muy amable Casa Sofía, es un sitio que no parece un hospital y te sientes como en una familia. De hecho, tenemos amigos médicos y enfermeros de allí que hoy en día somos amigos, ¿no? También te cambian esas cosas, también te entra gente nueva a tu vida. Y nada, y al final pues eso, iban pasando los días, las semanas, y sí que vas viendo que cada vez está más flojito. Y bueno, al final no sabíamos cuándo iba a ser el momento, pero sí que veíamos que cada día estaba más flojito. Pero es increíble cómo los niños y los bebés aguantan estando muy, muy flojitos. O sea, esto nos lo decían también, les ves muy, muy mal, pero bueno, ellos van tirando y un día más y un día más y cada día... ¿Cómo se fue? ¿Se fue durmiendo, silencioso? ¿Cómo fue la Se fue en paz, ¿Sí? y con mucho amor. Sí. Y en los brazos de su madre y de su padre. O sea que mejor, ¿no? Sí. Qué Sí. mejor muerte, ¿no? Que estar así con el amor de tu padre y de tu madre, ¿no? Sí, yo lo pienso, ¿eh? O sea, evidentemente nunca esperas sobrevivir a tu hijo y bueno, ojalá no hubiese sido así, pero yo sé que mejor acompañado en otro momento de la vida en el que yo no estuviese no podría haber estado. No sé, ¿sabes? Yo estoy tranquila de... Pero es que fíjate, has hablado de que él os regaló 3 semanas, pero vosotros le habéis regalado un acompañamiento en su corta vida, le habéis dado una dedicación que pocos hijos tienen, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas horas habrá pasado en vuestros Porque te saltas todas las reglas, porque o además sea... esas semanas no trabajabas, no hacías nada, estabas al No, 100%. de hecho estuvimos los 2, los 6 meses al 100%, o sea, no, entre la baja maternal, paternal, bueno, pudimos estar. ¿Y cuál fue el momento has hablado de regalo, ¿no? Que es bonito el concepto de regalo. Dices, nos regaló momentos muy bonitos. ¿Qué momentos así recuerdas con alegría de esas 3 semanas, ¿no? De esas 3 semanas Sí, en de esas concreto. 3 semanas allí, sí, de esas 3 semanas. Bueno, pues mira, desde el saltarte las reglas en el sentido de que no, los bebés siempre dicen, no, todo el rato en brazos, no, que se acostumbran, no sé qué. Esto en esos momentos evidentemente da igual. Entonces todo el rato en bracitos, pues durmiendo juntos. Me acuerdo de una enfermera que nos trajo como una bañerita, que era como un cubito, no una bañera normal, sino como un cubito. Y no sé, a mí eso me pareció, lo tengo aquí muy guardado como un recuerdo, ¿no? Que lo pusimos allí, le encantó, era como sentirse otra vez en la barriga, pues hacerle bañeras. Él disfrutaba muchísimo con el agua y bueno, no sé, pues eso. Luego salíamos a pasear, fuimos, me acuerdo un día a Castelldefels, que hacía un día muy bonito. Él estando ingresado, yendo con una bomba de medicación, pero bueno, da igual, nosotros hacíamos cosas y incluso en esas 3 semanas fuimos generando más recuerdos y a mí eso es lo que me salva en el duelo, los recuerdos y el amor y el haber podido hacerlo. O sea, es que no es fácil, no es nada fácil en esos momentos porque mucha gente y muchas familias, que también nos lo habían comentado algunos médicos, que nada es mejor ni peor, tú lo vives como puedes, no hay nada bueno ni malo, pero también según cómo te pilla, no eres capaz de aceptarlo o de vivir estos recuerdos con tu hijo, ¿no? Y yo pienso, ostras, ¿cómo pudimos
ser capaces de hacerlo así. Y Ahora visto, digamos, con perspectiva, sí, ¿tú crees que el haber vivido esas 3 semanas dedicándole todo tu día a tu hijo, ahora como madre, ves diferente cómo unos padres deben ser hacia unos hijos? Es decir, a veces pues has comentado un poco, dices, pues oye, no hay que coger tanto al niño, o no hay que estar tanto con él, o no hay que mimarlo, cosas que hay gente que dice, ¿no? Claro, tú ahí le diste todo. Entonces, ¿tú ahora crees que hay que aprovechar cada momento para darle un besito? ¿O no te ha cambiado? ¿O sigues pensando que si el niño está sano? con mis hijas ahora dices. Sí, cuando lo comentas a otras personas, ¿no? Si les puedes ayudar. Si tú piensas realmente que el haber vivido esto te ha cambiado o no en la manera de ver la maternidad. Sí, sí, no, o sea, sí, cada maternidad es diferente. Pero me estás haciendo reflexionar, porque al final lo que necesita tu hijo y sobre todo un bebé es tu amor. O sea, y esto con los médicos, ahí en Casa Sofía lo hablábamos, nos preocupábamos por la medicación, no sé qué, tal, y nos decían, mira, esto es trabajo nuestro, vosotros preocuparos de hacerle de padres, de darle amor, ¿no? Porque... Y al final sí que vives la maternidad de otra manera, habiendo vivido pues todo el proceso con Alfonso. Sí que yo lo que tengo muy claro es que quiero aprovechar al máximo cada momento de mis hijas ahora, pero esto me ha jugado también malas pasadas, ¿eh? A ver, mis niñas tienen 6 meses ahora, o sea, también hace poquito que nacieron, pero bueno, tengo eso de querer aprovecharlo todo, siento que lo disfruto mucho más y las cosas quizá malas o los momentos que no duermes o los momentos que estás cansado, que las dos lloran a la vez, que no sé qué, pues te lo tomas con otra filosofía. Sí, sí, pero también me juegan contra lo que decía de quieres, y lo estoy aprendiendo a gestionar, ¿no? Quieres vivirlo todo tan intensamente que cualquier cosa parece que si te vas un rato ya te has perdido algo, ¿sabes? O sea, hay que intentar gestionar eso también, porque, claro, quieres que no, yo de lo vivido, pues me queda eso de que parece que se me va a acabar con mis hijas, que no, que están sanas y que todo bien. Pero hay eso que si lo mides bien, puedes vivirlo todo mucho más intensamente y mucho mejor, pero hay que ir con cuidado, yo pienso, de no, pues eso, que eso no te juegue en contra y sea como un agobio de querer estar ahí, una obsesión, sí, sí. Y volviendo a Alfonso, Sí. cuando él se fue, ¿qué es lo que más sufriste? O sea, lo que más echaste de menos o cómo te quedaste, ¿no? En ese momento. Puede ser... En ese momento justamente. Sí, bueno, en el momento en el que te diste cuenta, o sea, era una muerte anunciada, ¿no? O sea, te habían avisado de que se podía ir. Pero el momento en que, ¡pum! O sea, ¿cómo fue? Es que estás en un momento tan de shock que, pero a la vez bonito, ¿eh? O sea, a ver, Sí, es un momento el más duro que he vivido en mi vida y te quedas, bueno, pues en shock, que al final no es que no estás procesando en ese momento lo que está pasando. Pero es bonito poder acompañar, es lo que decíamos, poder acompañarle hasta el final, pues es que no lo concebía de otra manera, yo. o sea, digamos que de alguna manera te sentiste en paz contigo misma, ¿sería un poco? O sea, Sí, sí, porque le vimos que él se fue en paz. y que tú habías dado lo mejor de Y ti, yo, ¿no? exacto, yo no me quedé con nada. Bueno, siempre hay, los ISIS siempre existen, pero no me quedé con nada. Me quedé con 1000 cosas por hacer, evidentemente, y por vivir con él, pero como lo aproveché al máximo, es que no podría haber exprimido más. Y de hecho, los momentos del inicio que estaba, esto también lo he trabajado mucho en terapia, evidentemente, ¿no? Que estaba en este shock, en esta no aceptación, también
me perdono de alguna manera porque es que es un proceso y lo hicimos muy rápido y estoy orgullosa de cómo lo hemos hecho. Y es que no lo podría haber hecho mejor, es que la Bea del pasado no es la Bea de ahora. Entonces, bueno, lo hice lo mejor que pude en ese momento. Pero lo que me preguntabas, lo duro viene después. O sea, no, el proceso es muy duro, pero después el duelo es durísimo. ¿Cuál es el peor momento? Yo he tenido, de momento, la suerte de no haber tenido una muerte de este tipo, ni se acercan, ¿no? Familiares, digamos, mayores. Pero un poco, ¿cómo es el proceso, ¿no? Del duelo de un hijo? A ver, el duelo cada persona lo vive a su manera y no hay nada mejor o peor. Hay las típicas fases del duelo, pero eso, al final, el duelo no va por fases, ¿no? Que tienes que ir cumpliendo. El duelo es una montaña rusa, totalmente de emociones, que un día parece que estás mejor, el otro estás peor, luego al cabo de un tiempo parece que vas a mejor y luego parece que retrocedes. No es que retrocedas, es que esas emociones pues están ahí, un mix de emociones que estás trabajando y que, bueno, que cada uno lo vive a su manera. Pero para mí, al principio, estás muy acompañado, pero cuando van pasando los meses, al principio estás muy acompañado y estás muy en shock, aunque sea una muerte anunciada, como decías, ¿no? Quieras que no, aunque te lo esperes, nunca te lo esperas. Y estás muy en shock y estás como digiriendo. A veces incluso, me acuerdo de momentos del principio que digo, es que no era consciente. Hacías cosas o tal que no eras consciente de lo que había pasado, ¿no? A veces. Y luego al cabo de los meses, yo encuentro que es cuando te vas dando cuenta, la gente como que ya se ha olvidado un poco más, que no se olvidan, pero el entorno quizá no está tan pendiente y tú es cuando estás peor, mucho peor. Yo, por ejemplo, en mi caso, en mi duelo, pues al año, más o menos, año y pico, cuando te das cuenta, ostras, hace un año que no lo veo, hace un año que no está aquí, es un shock brutal y a mí me viene un bajón enorme. Y ahí tienes, y me emociona también, tienes ahí a tu lado a los incondicionales, que la vida te enseña quién está ahí incondicionalmente. El resto de la gente hace lo que puede, evidentemente, y al final es normal. Tú llevas tu vida, no eres consciente, ¿no? Pero para la gente ha pasado mucho tiempo, para ti no ha pasado nada, estás en el peor momento y te sientes muy solo. Para mí ese es el peor momento. ¿Cuáles fueron tus angelitos que han estado ahí siempre, incondicionalmente? Pues Carla, una de ellas, ¿no? O sea, una íntima amiga mía. Ostras, no, mucha gente, o sea, muchas amigas, amigos que han estado ahí, algunos más para hablar, para llorar, otros más para pasarlo bien, para Evadirte, ¿no? Para evadirte. Luego, evidentemente, pues mi madre ha estado allí como ha sabido y como ha podido, pero ha estado allí, me ha demostrado con gestos y con cosas muy bonitas, como de repente regalarme un álbum de Alfonso, ¿no? De repente hacerme una velita con sus fotitos, cosas así que, bueno, mi marido, incondicionalmente. Al final, pues esto nos ha unido más, que puede también separarte más, pero nos ha unido más. Y de hecho él ha estado ahí muy de sostén, ¿no? De alguna manera también el rol de los hombres y las mujeres, no me gusta generalizar, pero suele ser que la mujer se permite derrumbarse más, llorar más, el hombre quizá no tanto, depende de la personalidad de cada uno, pero ha estado ahí sosteniendo mucho. Pero bueno, también hemos estado, cuando él lo ha necesitado, pues yo he estado sosteniendo y viceversa. Y no sé, mucha gente más que me estaré dejando, ¿no? Pero estos ángeles en el camino también de los médicos, enfermeras que hemos ido siguiendo la relación. Bueno, al final yo creo que todo mi entorno poco a poco ha ido entendiendo lo que estábamos viviendo. También nosotros hicimos un trabajo de expresar lo que necesitábamos, porque la muerte es muy tabú y la muerte de un hijo y de un bebé aún lo es mucho más. Entonces la gente, por no hacerte daño, porque la gente lo hace con buena fe, nadie hace nada para herirte o para pasar de ti, pero
la gente al final evade el tema muchas veces, o porque piensan que también quieres distraerte, que también está bien distraerse, no siempre hay que estar metido en el dolor. Pero yo me acuerdo una vez con mis amigos que les dije, mira, yo necesito deciros que yo necesito que hablemos de Alfonso, necesito poder, pues eso, sentirme que me preguntéis, a mí no me importa que me preguntéis, todo lo contrario, eso me hace pues mantener más vivo a Alfonso, ¿no? No es como, no ha pasado nada. No, ¿Qué ha pasado? ha pasado y yo quiero hablarlo. Habrá otra gente que no quiera hablarlo en ese momento o no esté preparada, pero yo les dije, yo sí quiero, y si no quiero en un momento os lo diré, pero necesito. Y la verdad que mis amigos pues lo entendieron muy bien y... Has hablado de personas que Sí. te han ayudado en el camino y has hablado ahora de el cómo expresarlo, también te ha ayudado. ¿Ha habido algún otro tipo de herramientas, ritual, libro, algo que te haya acompañado en este proceso de duelo? Sí, muchas cosas. Bueno, desde nuestra terapeuta, que al final en San Juan de Dios lo bueno que tienen es que tienen una unidad de duelo, que una vez tienes una pérdida te derivan allí, entonces ya tienes como ese seguimiento. Luego el entender, porque luego me formé en duelo, que luego si quieres te lo cuento, pero el entender que hay que permitirse llorar, permitirse sufrir este dolor, ¿no? Pero a la vez hay que buscar esas cosas que te hagan un poco despejarte, poquito a poco, buscar cositas, ya sea el deporte, por ejemplo, el deporte me ayudó, el deporte en mis duelos de mi vida me ha ayudado bastante. Leer me ha ayudado muchísimo, libros, desde experiencias de, por ejemplo, leí un libro de una madre que perdió a su hijo en un accidente doméstico, que de hecho ella ahora también es terapeuta de duelo y para mí es una inspiración, entonces lo leí y me ayudó muchísimo. Y luego también empecé a investigar mucho, sobre todo de temas espirituales, de qué pasa cuando nos morimos, porque yo creo que el cuerpo muere pero el alma no. Investigar un poco sobre esto, escuchar podcasts, leer libros, bueno, y esto me ha acompañado también en el camino. Sí. Y dentro de este camino espiritual, ¿en algún momento has pensado que él había venido con una misión? 100%. Sí. Sí. Además, lo que te contaba al principio, que en nuestro caso era ultra raro porque yo no tenía ese gen alterado, ¿no? Que decíamos al principio. Entonces, la probabilidad era del 0,0001% que pasara. Entonces, eso aún me da como más, de alguna manera, evidencia, que te lo puedes creer o no, de que es que tenía que pasar. O sea, Alfonso tenía que venir aquí, vino con una misión, estoy segurísima, la cumplió con creces y por eso se fue tan prontito. Y al final, tanto a mí como a mis amigos, como a mi familia, y me lo han dicho, les ha enseñado muchísimo Alfonso. Y yo solo una persona que me lo han dicho, pues eso, varias gente, ¿no? Que me diga eso, ya a mí me emociona y me... Te orgullece Sí, como madre, ¿no? Sí, sí, 100%. Ha sido el orgullo de decir, bueno, he sido la mamá que no solo yo le he ayudado a él, sino que él ha ayudado un poco a mi entorno, inclusive a lo que haces tú ahora, ¿no? Sí. Que te has decidido dedicarte a ser terapeuta de duelo. ¿En qué momento decidiste, se te ocurrió, ¿no? Transformar todo eso en servicio, ¿no? A la humanidad, a otras personas. Pues yo ya estaba justamente cuando nació Alfonso en un proceso un poco de cambio de vida laboral, porque yo perdí a mi padre antes. O sea, mi padre falleció en 2020 y Alfonso en 2023, perdón, a principios de 2023. Fueron y han sido unos años muy malos. De hecho, a los 3 meses de fallecer Alfonso, falleció mi padrino, mi tío, que era como un segundo padre para mí, el hermano de mi padre. Entonces, yo con mi padre tenía una relación súper especial, hija única, bueno. Entonces, yo a partir de ahí ya yo trabajaba en marketing
y ya no, eso como que no sé, no resonaba conmigo de alguna manera, vi que necesitaba como hacer otra cosa. Pero en ese momento, ¿no? Bueno, pues estuve investigando un poco y tal, pero no llegué a materializar nada. Y luego pues nació Alfonso, pues todo su proceso, falleció, y lo primero que hice fue formarme como coach, porque sabía que a raíz de todo lo que había vivido quería dedicarme pues a acompañar, a ayudar, no sé. Y entonces pensé, pues mira, a mí mi coach, que tenía pues, una coach personal, me había ayudado muchísimo con el proceso de duelo de mi padre, muchísimo. Y Con el de tu padre ya, ¿eh? sí, sí. Y entonces pensé, ostras, no sé, al final dije, esto es lo mío. Y me acordé que cuando lo dije a mi familia, a mis amigos, era como, ostras, es que te pega tanto, es que lo veo tanto, ¿sabes? Y cuando ves que la gente pues te lo dice, dices, ostras, pues quizá es por ahí. Y me formé, empecé con esto y luego todo esto en pleno duelo, además. O sea, me puse a hacer un montón de cosas que también de alguna manera te sirven como para ir haciendo, ir tirando. Y luego cuando acabé, dije, es que yo lo que quiero es poder acompañar en duelo. También el coaching me gusta mucho, poder acompañar a gente en momentos de cambio, en momentos, pues sobre todo yo trabajo mucho el priorizarse, el amor propio, que a mí esto me ha ayudado mucho. Lo que decíamos antes, ¿de qué te ha ayudado? Pues el priorizarme, pues eso, sí, el pensar en mí primero, o sea, en el duelo tienes que ser un poco egoísta, entre comillas, y pensar en lo que tú necesitas. Eso me ha ayudado mucho. Entonces, eso es lo que ayudo yo como coach. Pero luego me quise especializar en duelo. Entonces hice un posgrado como terapeuta de duelo y, y eso al final yo creo que fue me sirvió tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Yo pensaba, ostras, te estás metiendo en esto, vaya, porque un posgrado de duelo es muy vivencial, no es como una carrera que tomas apuntes y ya está, ¿no? Al final, para poder acompañar tienes que trabajarte tú bueno, y remover ahí dentro para luego tú poder pues, dar ese servicio de alguna manera. Y bueno, fue heavy, fue durillo, pero me ayudó mucho también a mi duelo. Y, y nada, y no sé si me he desviado de la pregunta, ahora no sé qué me habías preguntado, Sí, pero... un poco cómo habías llegado, ¿no? O sea, digamos, Sí. de qué modo, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a Sí, al final coach de sí, me ayudar? nació como un propósito, como una misión, bueno, Alfonso ha venido aquí a enseñarnos muchas cosas y quizá una cosa de esas es como, bueno, a darme ese empujoncito para poder pues acompañar y no me gusta más decir acompañar, porque al final es eso, ¿no? Acompañar en ese proceso. Y, ¿Cómo, digamos, integras, ¿no? Todo eso que tú has vivido, que has removido, a la hora de trasladarlo a una persona, una mamá o un papá que acaban de pasar este mal trago? Al final, yo, por ejemplo, de momento, con padres que han perdido a sus hijos no he trabajado. Siempre hay una primera vez, ¿no? Pero es verdad que quizá es un poco reciente y o sea, al final como terapeuta también tienes que ver qué te está moviendo, si lo está haciendo desde un punto que tú puedes ayudar o si te está reflejando tanto que estás ahí, que no puedes sostener eso, ¿no? Pero desde acompañar a otros tipos de duelo, al final mi objetivo también sería acompañar a madres y padres, ¿eh? Y siempre hay una primera vez y es probar y ver qué. Pero al final yo creo que empatizas de otra manera cuando has vivido un duelo o un duelo como de la pérdida de un hijo en tus propias carnes, que luego hay terapeutas buenísimos que no lo han vivido y no por eso, ¿no? Pero bueno, igual que yo os contaba que leí el libro de esta chica que perdió a su hijo, que ahora es terapeuta, claro, tú sabes que ella ha vivido lo mismo que tú. Entonces, para mí, para el paciente, al final no cambia nada. Le puedo ayudar tanto yo como otro terapeuta que no lo haya vivido, pero para mí es poder realmente entender desde sus carnes lo que está viviendo y eso me ayuda a poder acompañar. Claro. Bueno, yo creo que también el
el paciente, yo creo que también de alguna manera se siente que la persona le está entendiendo. Exacto, más, ¿no? O sea, sí. Es simplemente la sensación de decir, a ver, voy a poner un ejemplo ahora que no tiene mucho que ver, pero bueno, es como decir, tengo un doctor ginecólogo o una doctora ginecóloga. A lo mejor en ciertos momentos pueden ser buenísimos, te pueden acompañar a un parto muy bien, pero a lo mejor una mujer le puedes encontrar, comentar cosas que estás viviendo como mujer en la menopausia o en momentos de lo que sea, como mujer, ¿no? O sea, lo hablamos con amigas, ¿no? Y muchos me dicen, yo mujer, otras, me da igual que sea ginecólogo bueno o lo que sea, ¿no? Y yo he tenido de todo, ginecólogos, hombres y mujeres. Pero en ese sentido, sientes que esa persona ha pasado por lo mismo y dices, ¿me entiendes? Sí, ¿no? Exacto, sí, y al final es curioso porque también en temas profesionales yo veo que mucha gente se acaba dedicando a lo que ha tenido que trabajar esa persona, a lo que ha tenido, porque desde allí te nace además como propósito, como misión, y luego que desde allí puedes ayudar de otra manera. Exacto. Pero sobre todo hacer hincapié en no desmerecer a la gente que... Claro que no. ¿Sabes? Pero bueno, es otra vivencia. Exacto. Sí. Y la pregunta del millón sería, ahora, ¿cómo vino cómo te sentiste cuando te quedaste embarazada de tus hijas? También esto es muy reciente. Sí. O sea, ¿cómo ha sido todo esto? ¿Cómo lo has vivido en esta montaña rusa que decías de emociones, ¿no? Pues ¿Fueron buscadas? ¿Vinieron de sorpresa? Sí, tengo ahora dos niñas gemelas, que bueno, eso es un regalo de Alfonso, pero vamos, segurísimo, porque de repente tener tener gemelos, ¿no? 2 por 1, ostras, esto sí que no nos lo esperábamos. Y bueno, para mí es un regalo. Y bueno, ¿cómo lo vivimos? Sí que mi marido ya tenía ganas desde hacía un tiempo de volver a tener más hijos. Yo me costaba más, necesitaba como procesar mucho más. Pero bueno, llegó un momento que le dije, venga, vamos, si viene, viene, ¿no? De alguna manera. Que fue como más o menos al año de que había fallecido Alfonso, que era muy pronto para mí, pero a la vez fue como, bueno, no sé, al final vino así. Y no tardaron tampoco mucho en venir las niñas. Y nada, lo hemos vivido con mucho miedo, el embarazo. Sobre todo mi marido, yo creo, porque yo creo que también la mujer cuando estás embarazada, no sé si son las hormonas o qué, que te dan fuerza, ¿no? Te empoderas, ¿no? Sí, no sé, pero con mucho miedo, porque además, claro, nosotros tuvimos, ya te digo, con Alfonso un embarazo súper bueno, nació a término, todo súper bien, pero luego pues pasó lo que pasó. En este caso, pues el embarazo en sí tampoco tendríamos por qué tener miedo, pero claro, siempre sabes que pueden pasar cosas, que pueden haber enfermedades, que claro, cuando nos enteramos que eran gemelas, que idénticas además, que compartían placenta, que es un embarazo que se llama monocorial biamniótico, ¿vale? En nuestro caso, pero al final monocorial es que comparten la placenta. Ese tipo de embarazo tiene riesgo ya de por sí, que hay un riesgo que es de transfusión, que al final uno de los fetos a veces pues se come, no se come al otro, pero absorbe como el alimento del otro, entonces no llegan a término. Sí. Y ese miedo pues estaba, ¿no? Y eso pues nos acompañó durante todo el embarazo, pero además súmale que nos hicimos una prueba, una biopsia corial, que es como una amniocentesis, ¿vale? Pero vaginal. Y nos la hicimos pues la semana 11 más o menos para ver si las niñas estaban sanas o tenían la enfermedad de Alfonso, que era muy poco probable, pero bueno, al final te quieres asegurar y todo bien, salió todo bien, pero yo empecé a tener pérdidas a raíz de esta prueba, un susto enorme, porque además tuve pérdidas de sangre, pero luego pérdidas de agua, como si hubiese roto aguas, bueno, y tuve que estar de reposo un mes o más. Bueno, fue un embarazo movido. Y comparado con el de Alfonso, pues claro, muy movido, yo muy cansada. Para mí, la experiencia de tener un bebé y tener 2 no tiene nada que ver en cuanto al embarazo. Muy cansada y con miedo.
con miedo de que todo saliese bien, de que no naciesen muy prematuras, porque te meten un poco ese miedo, no es que te lo metan, es real, ¿no? Que muchos gemelos pues son prematuros, ellas fueran un poco prematuritas, pero cuando tocaba, o sea, la semana 37 como muchísimo, te lo inducen, no te hacen una cesárea. Entonces yo di a luz que estaba de 36,5, o sea, casi 37 semanas. Están súper protegidas estas niñas. ¿Y cómo fue el nacimiento de las dos niñas? ¿Cómo se llaman? Se llaman Olivia y Matilda. Y mira, y es curioso porque no lo hicimos aposta, pero los 3 nombres, las iniciales, forman la palabra amo. Alfonso, Matilda y Olivia, que es, bueno, es algo bonito, ¿no? El amor a mí, y mira, llevo justamente la camiseta de amor porque a mí es lo que me salva y es lo que me ha salvado. Y el parto fue muy bien. Bueno, fue una cesárea, que al final una cesárea siempre es más engorrosa para mí, ¿no? No deja de ser una operación mayor, pero fue una pasada porque las dos salieron súper bien. De hecho, Matilda salió la segunda y salió en un parto velado, que se llama, que es cuando el bebé nace dentro de la bolsa, dentro del saco amniótico. Y salió así y luego pues lo petaron, ¿no? Lo abrieron y eso es muy raro. O sea, pasa muy poquito y es como, para los médicos es algo muy emocionante. Me he vuelto muy espiritual y recibo muchas señales de mis seres queridos, de Alfonso, de mi padre, que ya no están aquí. Y sí, y para mí fue así. Y me las pusieron a las dos. Es verdad que Matilda al principio le tuvieron que absorber un poquito líquido amniótico y tal, pero luego enseguida respiró bien, me las pusieron a las dos aquí. O sea, si que te pongan a un bebé aquí es la mejor sensación del mundo, que te pongan a tus 2 hijas, es increíble. Es curioso porque yo recuerdo también el nacimiento de mis hijos, ¿no? El momento ese de que te lo ponen, ¿no? Sí. Es mágico. Sí. Y permíteme que haga un inciso porque me ha venido aquí como un déjà vu, que en la primera entrevista Sí. que hicimos de Feminine Flames, justo donde tú estás sentada, Sí. estaba Renata Ramos y tiene una hija que se llama Roma. Y un buen día, dice que un buen día descubrió cuando su hija le dijo: mamá, qué bonito el nombre que me has puesto. Roma es amor al revés. Y dice, wow, dice, se me puso la piel de gallina, ¿no? Entonces ahora me estás hablando de amo. ¿Sabes? Es como decir, wow, llevas la palabra amor. Es como No, y me estás dando una idea que digo, ostras, si tenemos un cuarto hijo, tiene que ser con la R. Si es una niña, que se llame Roma, amor, todo. Lo que sea. Niña, niño, sí, hay que buscarle. Sí. Es curioso, ¿no? Todo esto. Y entonces, volviendo a esto, estás en biología, en lo que estás hablando de las señales y tal. Sí. ¿Tú crees que esta manera de enfocar la vida sin biología o sin signos es una herramienta que te está ayudando? Sí, 100%. De hecho, en el proceso de duelo, ¿no? Habría como una última fase que sería la transformación, que yo pienso que sin esa espiritualidad, y lo digo espiritualidad en general, en el sentido de que tú puedes creer en el universo, en Dios, pues cualquier religión, en Alá, en Buda, sí, o sea, lo que sea, ¿no? Pero sin fe, sin espiritualidad, no, yo creo que no puedes como llegar a hacer las paces de esta manera, ¿no? Como yo tengo la certeza de que esto no se acaba aquí. 100%. 100%. ¿Lo sientes a tu hijo? Porque dices, tengo la certeza. Sí. O sea, ¿lo sientes vivo a tu hijo, a tu padre? Yo lo siento conmigo y bueno, y a raíz de todo, aparte de haber leído mucho, también he experimentado, he hecho pues sesiones de Reiki con una persona que tiene como una sensibilidad especial, que también pues te dice cosas o ve cosas que realmente habrá gente muy escéptica, pero bueno, yo en una sesión en concreto a mí me dijo ciertas cosas que es que al final estaba mi padre allí diciéndome, hablándome, ¿no? A través de ella. Porque ¿Por qué lo crees así? ¿Por lo que te decía? ¿Era algo muy íntimo? Sí, cosas que nadie sabe
y que ella me dijo, no es para nada una medium ni nada, pero sí, 100%. Y aparte de esto, que hay gente que puede creer, que no puede creer, o sea, yo tengo la certeza porque lo he vivido en mis carnes, pero luego también es lo que dices tú, que lo siento conmigo. Hoy, sin ir más lejos, estaba en una clase de spinning, que a mi padre le encantaba, y me metió también un poco él en esto, y yo os juro que ha habido un momento como de intensidad, que es que estaba ahí animándome, ¿sabes? Cosas así, o sea, cosas del día a día, es aprender de alguna manera a vivir la relación o el amor con esa persona que quieres sin la parte física. La distancia, ¿no? O sea, pero con Sí. la conexión más Sí. no, elemental, espiritual. Sí, sí, y eso es lo que te ayuda al final, ¿eh? Bueno, a mí es lo que más me ayuda. Y ahora, has dicho hace un momento que tus hijas ahora tienen 6 meses. Sí, Alfonso se fue más o menos a los 6 meses. sí, ¿Cómo estás viviendo este momento, ¿no? El traspasar sí. estos Lo 6 comentamos meses mucho ellas. con mi marido, lo hablamos justo cuando pues se acercaba el momento, que los dos lo íbamos pensando, pero no nos lo comunicábamos, y un día dijimos, él me dijo, ostras, que llevo días pensando esto, y digo, sí, sí, yo también, ¿no? Que se acerca como la fecha en que falleció Alfonso, y al final pues te remueve, y luego piensas, ostras, qué fuerte, porque qué poquito tiempo, ¿no? Ahora con las niñas digo, pues que si no ha pasado nada de tiempo, si no me he dado tiempo de nada, pero a la vez el tiempo es muy relativo. ¿Cómo pasa de manera tan relativa cuando yo con mis hijas las estoy viviendo intensamente? Pero es que Alfonso fue una intensidad tan grande que me da la sensación que fue mucho más tiempo, aunque siempre se me quedó corto, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho, que viene al caso, que es: la vida no se mide en tiempo, se mide en amor. Y al final es así, o sea, Alfonso estuvo aquí súper poquito, muy poco tiempo, pero el amor que nos dejó y que le dimos fue enorme. Es la persona, lo digo también mucho, más pequeñita, que sin hablar, que en menos tiempo me ha enseñado más en mi vida, de verdad. O sea, un maestro para mí, Alfonso. Y bueno, sí. Con esta pureza de esta frase tan bonita que acabas de decir y con esta emoción que se siente aquí en el ambiente, voy a cerrar esta entrevista tan conmovedora, que es que realmente me parece impresionante cómo lo vives, ¿no? Con qué amor lo has vivido. Y te voy a regalar esta flor porque... Ay, muchas gracias. Bueno, las orquídeas son una de mis flores favoritas y bueno, creo que todas las mujeres que vienen a Feminine Flames son bellas por dentro y por fuera, fuertes, resilientes y bueno, y con un amor increíble. Y el tuyo, bueno, yo creo que es el más puro, o la expresión que he visto, ¿no? No es que seas más pura que otras, pero el amor que has transmitido ahora en este ambiente es bonito. O sea, es curioso porque se siente como una energía de tu bebé. O sea, yo siento una energía que nos ha unido como muy tierna. Es muy... Sí, muy puro lo que dices, exacto. muy limpio, muy... Sí, como es un muy bebé nuevo, de 6 mucha meses. paz. Sí. Exacto. Entonces ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado y bueno, muchas gracias, espero que te vaya muy bien. Vamos a dejar en las notas del episodio tu contacto por si alguna mujer quiere contactar contigo para sentirse acompañada en su proceso de duelo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y si a ti también te ha conmovido esta entrevista, pues te animo a que la compartas con todas esas personas que les puede ayudar a superar esas situaciones tan difíciles de superar o transformar, porque al final las palabras, hay muchas palabras que lo pueden decir, pero bueno, ella yo creo que lo que está haciendo es como integrarla en su vida cotidiana y hacer que el amor, digamos, se expanda hacia otras personas. Y también te animo, como cada semana, a que nos sigas, que te suscribas a nuestro canal, porque de este modo podrás estar al día de todas las entrevistas que estamos haciendo. Cada semana hay una, cada miércoles. Estate pendiente y espero que te haya gustado y que nos cuentes
qué te ha parecido esta charla tan especial. Nos vemos la semana que viene en Feminine Flames.